Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la cuarta tutoría de la asignatura Gestión de la Productividad. Bien, voy a compartir por acá. Un segundo. Ya nos encontramos en la recta final y bien, vamos a dar inicio. Aquí está la agenda y empezamos. Bien, en primera instancia me gustaría hablar sobre qué es la innovación en términos prácticos. A ver, la innovación no es un fenómeno exclusivo netamente de la tecnología o grandes inventos, sino desde la practicidad. Quisiera que lo percibieran como la combinación entre una idea y una acción que genere valor, con ciertos atributos claves. Por ejemplo, si hablamos de un hecho, parte de una idea por sí sola no es innovación, es el origen conceptual, quizás la semilla del cambio. Puede surgir de observar un problema, quizás una necesidad, una mejora o incluso una curiosidad. En el marco del Kaizen, muchas ideas pequeñas, pero constantes, van a llegar a provocar grandes mejoras a lo largo del tiempo. Luego viene el acto que genere valor. La idea, como tal, que se tiene, debe transformarse en acción, es decir, hay que ejecutarla. Entonces, lo fundamental no es solo tener ideas, sino llevarlas a cabo de una manera eficiente y efectiva. Cuando hablamos de valor, implica un impacto positivo para alguien. Ese alguien, cliente, usuario, comunidad o inclusive también el mismo proceso. Algunas características de la innovación ya llevado a la práctica. Quisiera que se queden también con esta palabra, frugal. No necesita ser costosa ni mucho menos sofisticada. Por ejemplo, en una organización se tiene recursos. En vez de ir a buscarlos fuera de las fronteras de la misma, utilizar lo que ya se tiene de una manera creativa. Si hablamos de que sea eficiente, minimizar el uso de recursos para generar el mismo o mayor resultado. Y esto en la línea con el pensamiento de Lean. Y generadora de valor aporta beneficios concretos. Puede ser en forma de tiempo, dinero, satisfacción, simplicidad, bienestar. Entonces, no todo cambio es innovación, pero toda innovación implica un cambio con propósito que nos lleva a valor y también a la mejora. Si lo relacionamos con el Kaizen, este plantea que la mejora continua es una forma cotidiana de innovar. Tener presente, el Kaizen no se trata de grandes disrupciones, sino de pequeños cambios consistentes que logren sumar valor con el tiempo. La innovación incremental, sostenida por todos los miembros de una organización, es el verdadero motor de la productividad sostenible. Ahora, las ideas y las soluciones. En esta filmina, el propósito es mostrar que la generación de ideas es un proceso natural ante los problemas, pero el convertir esas ideas en soluciones útiles y productivas requiere un método, pero también disciplina.
Las ideas, por lo general, nacen de una inquietud o de un problema, ya sea estructurado o de forma improvisada. La mente, como tal, busca cómo solucionar. Muchas de ellas surgen como una respuesta inclusive intuitiva, otras quizás como resultado de una metodología sistemática. Todas las ideas siempre van a ser válidas. Ahora, para resolver un problema hay que generar grandes cantidades de ideas, pero no solamente la generación, sino el hecho de lograr jerarquizarlas y seleccionar las que puedan convertirse al final del día en soluciones. Y ese es el núcleo de la mejora continua. Hay una cantidad inicial, mientras que sea mayor, va a permitir diversidad y creatividad. La jerarquización se puede lograr una priorización en función del impacto, la facilidad de llevarla a cabo, el costo, pero también de la urgencia. Y si hablamos de la selección, es el momento en donde se filtran las más viables y alineadas con el objetivo. Aquí llega el momento de hablar sobre el embudo de las ideas. Y este es el que termina en soluciones concretas. ¿Cuál es la conexión de todo esto con la productividad? Al final, no hay productividad sin ideas, pero tampoco sin una acción inteligente. La productividad mejora cuando las ideas seleccionadas llegan a resolver cuellos de botella, se eliminan desperdicios o agregan valor al cliente. La selección y la jerarquización deben hacerse pensando en el cliente y en los recursos disponibles. No hay más que eso. Entonces, acá viene la gran pregunta que ustedes pueden llevar a las organizaciones. ¿Cuántas ideas innovadoras se generan a la semana? ¿Y qué es lo que busca esta idea? Medir el grado de conciencia sobre la creatividad diaria, provocar una autoevaluación personal y del equipo, pero también incentivar la creación de espacios de ideación sistemática. En el libro del Kaizen que estamos usando de recurso para esta asignatura, el 90% de las mejoras llegan a ser fruto de idea de las personas que trabajan dentro de la organización. Kaizen promueve un entorno donde cada persona genera, propone y mejora a partir de observaciones cotidianas. Entonces, en este punto, no hay una idea pequeña y lo importante es el hábito constante de generar y aplicar mejoras. Y aquí le dejo una inquietud que espero que usted la pueda llevar. En lugar de esperar generar grandes ideas un único momento al año, ¿qué pasaría si usted motiva dentro de la organización en un espacio de productividad a que cada persona en la organización proponga una idea que sea viable, que sea fácil de implementar, sea ejecutable una vez por semana? Acá lo que tendríamos al final del día es una máquina de innovación continua. Ahora bien, el entendimiento de la cultura organizacional. La cultura organizacional emerge de la interacción de factores sociales, pero también históricos y a su vez contingentes, estructurales e inclusive individuales, y cómo todo esto influye en la acción organizacional significativa. Si hablamos de la sociedad, representa el contexto nacional, las normas sociales, los valores dominantes, el sistema económico y político. Traigo un ejemplo. En culturas donde impera el colectivo, como la nuestra,
Los valores de colaboración y armonía influyen en la cultura empresarial. Si hablamos de la historia, refiere al origen, la trayectoria, pero también las transformaciones de la organización. Y aquí es donde se definen los mitos fundacionales, la visión, inclusive todos aquellos valores que han sido heredados. En una cooperativa con origen rural, podría tener una cultura orientada al bien común, incluso a pesar de tener mucha influencia de contextos tecnológicos. Si hablamos de la contingencia, esta incluye variables que son muy cambiantes. Traigo nuevamente a colación la tecnología, la competencia, las regulaciones y la economía. Acá un ejemplo sería cómo los cambios regulatorios o los avances en materia de inteligencia artificial pueden llegar a alterar drásticamente la cultura del trabajo y sobre todo también las prioridades. Llegado al punto del sistema cultural, este engloba valores, ideologías, mitos, rituales, costumbres, símbolos, logos, lenguaje y narrativas. Actúa como un marco interpretativo para entender lo que está bien o lo que está mal, lo que se espera o no. En el enfoque del Kaizen, la cultura debe facilitar la mejora continua como una norma colectiva. Si hablamos del sistema socioestructural, este va a incluir estructuras, metas, procesos, el poder, la autoridad, la recompensa, la motivación. Y acá es todo el andamiaje visible y se resuelve en cómo los equipos están organizados, cuál es el rol y las jerarquías vigentes. Si la estructura no ha sido legitimada ni apoya la cultura, aparece un quiebre. Y ese quiebre, dependiendo del abordaje, puede llegar a impactar de una forma u otra a la misma. El actor individual. Las personas actúan desde sus creencias, conocimientos, motivaciones, liderazgo, expectativas. Y este quizás es el nivel más dinámico y transformador, pero también el más influenciado por los demás. En el Kaizen, cada persona es un agente de cambio, no solo un receptor de cultura. Si hablamos de la salida organizacional, que es el final de todos los bloques, es el resultado observable. Son acciones propositivas y significativas. Y aquí se expresa si la cultura y la estructura están debidamente alineadas con la estrategia. El ejemplo, la innovación, la mejora, la colaboración, o por el contrario, la resistencia al cambio y la baja productividad. ¿Cuál es la relación de todo esto? Las normas, el estatus, los roles, articulan lo cultural con lo estructural. Y la pregunta clave, ¿la estructura legitima la cultura? ¿El sistema apoya al individuo? El desequilibrio entre estos factores genera tensión organizacional o la resistencia al cambio. ¿Dónde entra esto en el tema del Kaizen? El modelo de una cultura organizacional es clave para sostener procesos de mejora continua. Una cultura que no valora el error como una oportunidad ni empodera al individuo jamás será una tierra fértil para el Kaizen. Y Mai en su libro destaca que el liderazgo y la cultura del día a día pesan más que los discursos empresariales. Le dejo eso para un momento de su reflexión. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura la podemos ver como desde ese orden tácito. Es lo que no está escrito, pero moldea cómo se comporta la gente. Actúa como una brújula emocional y de conducta. Se transmite de forma implícita. Por ejemplo,
la manera de saludarse, cómo se responde a una crítica, cómo se reacciona ante el error. Si la cultura no tolera errores ni aprendizaje, el Kaizen va a morir antes de que inicie. Si hablamos de las normas culturales, por ejemplo, lo que se alienta o lo que se rechaza, surgen inquietudes importantes que me parece oportuno compartirles. ¿Qué se premia en la organización? ¿La obediencia o la iniciativa? ¿Qué se castiga? ¿El error o la indiferencia? Entonces estas normas crean el verdadero ambiente de trabajo. Una pregunta que usted puede llevarse para el proyecto es, en la organización, ¿qué actitudes son recompensadas aunque no estén dentro de un manual? Aquí vamos a llegar al tema de la alineación con los valores personales. Una cultura bien alineada logra canalizar la motivación individual hacia metas colectivas. Libera energía, creatividad, compromiso. Cuando la cultura choca con esos valores individuales, llega a producirse frustración. Hay una alta rotación o apatía. ¿Qué puede ser un ejemplo práctico? Bueno, vamos a ver. Se me viene a compartirles que un empleado motivado por servir, que trabaja al final en un entorno muy hostil o autoritario, va a ir sufriendo un desgaste muy silencioso. O se gestiona la cultura o ella va a gestionar a la organización. La cultura, que aquí quiero hacer una breve reflexión, no es neutra ni tampoco estática, está en función de las personas. Si no se lidera, puede derivar al final del día en toxicidad, complacencia o inclusive rigidez. Entonces, en el contexto del Kaizen, la mejora continua no se impone por decreto o por un documento escrito, no, debe ser parte de ese ADN cultural. Aquí es importante recordar que el Kaizen no es una técnica, es una cultura de aprendizaje diario que lleva humildad, pero que está bajo la sumatoria de muchas partes, es decir, hay una acción colectiva. Bien, continuando, una cultura, hay niveles. Eh, y en esta lámina va a permitirme introducir el hecho de identificar qué se ve, qué se cree y qué se asume, para luego intervenir con un propósito. Si partimos del nivel número uno, que son los artefactos, acá está lo que se ve, se oye, se huele, se siente, pero no siempre hay una explicación. Son los elementos visibles de la cultura, la forma en cómo las personas se visten, el diseño del espacio físico, el lenguaje utilizado en las reuniones, normas aparentes con eslogans. Son fáciles de observar, pero difíciles de interpretar. Una empresa que tiene salas de descanso coloridas, por ejemplo, no siempre es creativa en la práctica. Entonces aquí es importante hacer una alusión, no confundir la apariencia con la propia esencia. Si vamos a un segundo nivel, es lo que las personas dicen que valoran, lo que afirman que es importante. Y aquí vamos a ver principios declarados, filosofías organizacionales, justificaciones racionales de una conducta que afectan la toma de decisiones, la motivación y las conductas compartidas. Y aquí está en lo que se cree en el cliente. Pero realmente todas las decisiones reflejan eso. Entonces la conexión con el Kaizen, este nivel es crucial para fomentar una cultura de mejora continua. Si se valora el aprendizaje, el error será fuente de crecimiento.
Pero tenemos un tercer nivel, las presunciones, opa, las presunciones subyacentes. ¿Qué son estas? Es lo que se da por sentado, lo que ya no se cuestiona, lo que se asume como una verdad absoluta. Y son las raíces invisibles de la cultura. Creencias profundas sobre el tiempo, la autoridad, el cambio, el éxito, no se debaten ni tampoco se cuestionan. Son resultados de aquí las cosas siempre se han hecho así, o los jefes no se equivocan, por ejemplo. Entonces, en este nivel se requiere procesos reflexivos, largos, pero también sostenidos. Recuerde, las organizaciones no cambian de cultura por decreto, sino por confrontar sus propias presunciones. El modelo, en síntesis, muestra cómo los artefactos se apoyan en las creencias y estas a su vez en lo que se da por sentado como una realidad. También cómo lo más visible no siempre refleja lo más profundo. Entonces, el éxito del Kaizen va a depender de una cultura que valore el cambio, la participación, pero también el aprendizaje. Entonces, para que el Kaizen funcione, los artefactos deben facilitar la mejora. Los valores deben de promoverla. Y si hablamos de las presunciones, estas deben aceptar el cambio como algo natural. El iceberg del cambio organizacional. ¿Qué podemos ver? En la parte superior, que lo visible es lo que comúnmente se declara en la manera en cómo opera la organización. Visión, estrategia, metas, políticas, estructuras, procedimientos. Son todos aquellos procedimientos formales, documentados, pero también que son auditables. Pueden cambiar rápidamente en papel, pero eso no garantiza que se vayan a vivir. Un ejemplo, tener una política de puertas abiertas no significa que los colaboradores se sientan seguros de hablar. Ahora, lo que no se ve es el mundo de lo implícito, de lo emocional, de lo relacional, los valores, las reglas no escritas, las normas, las creencias, las emociones, las tradiciones, las historias. Son más difíciles de observar, de cuestionar, pero también de transformar. Aunque la estrategia, por ejemplo, llegase a declarar que hay innovación, si internamente, históricamente, se han castigado los errores, nadie se va a atrever a innovar. Entonces, el cambio organizacional falla cuando se interviene solo en lo que se ve, es decir, en lo que está en la punta del iceberg. Si lo agregamos al Kaizen y hacemos una correlación, el Kaizen requiere que el fondo del iceberg esté alineado con la mejora continua. Si las presunciones culturales, por ejemplo, castigan el error o premian la obediencia, no hay Kaizen posible. El cambio de hábitos productivos debe empezar desde las emociones de las personas, porque estos van a habilitar una acción. Pero también añadámosle las historias compartidas y sobre todo los valores reales. ¿Cuáles son las etapas de una cultura de innovación? Y esto tiene que ser por un proceso de madurez. Tenemos la misión como uno de los factores. Hay una etapa tradicional, emergente, liderando y de clase mundial. Aquí, en la tradicional, por lo general se tienen frases como ser los mejores, pero no hay claridad de cómo innovar. Si vamos a la emergente, se empieza a escuchar al cliente, pero la innovación aún no es una prioridad. El tema de que sea liderando, básicamente se enfoca en desarrollar productos y servicios nuevos, como una forma de competir. Pero una etapa de clase mundial, la innovación se convierte en la razón de ser y está en el ADN de la organización. Si nos vamos al apoyo de liderazgo a la innovación, en la etapa uno
muy enfocada en temas de métricas tradicionales, productividad, eficiencia y cumplimiento, a lo mejor. En la etapa 2, por lo general tenemos una reacción tardía a los cambios. Hay un apoyo cuando es necesario, no hay convicción. En la etapa 3 se fomenta activamente el pensamiento innovador y a su vez se identifican iniciativas prometedoras. En la etapa 4 se mide a los líderes, se evalúan, en otras palabras, por la capacidad que tengan de impulsar la innovación. Si nos vamos al factor de valores organizacionales, en la primera etapa tenemos eficiencias y procesos bien definidos por lo general. En la 2 se reacciona cuando el entorno nos obliga a cambiar, pero no hay una mentalidad flexible o resiliente. En la etapa 3 se reconoce que la innovación es positiva, pero no llega a permear a toda la cultura organizacional. Y en la etapa 4 la innovación al final es el valor rector de la organización, clave para su éxito sostenido. Entonces, una organización que valora la mejora continua como hábito colectivo puede avanzar más rápido hacia las etapas 3 o 4, por ejemplo. La cultura de innovación se manifiesta en la tolerancia al riesgo, pero también cómo la organización acepta el error y la apertura a un pensamiento creativo. Si continuamos, dentro de los factores está el espíritu del equipo. En la parte tradicional, la innovación es vista como algo casi mágico, pero no es planificable. En la etapa 2 se empieza a valorar el pensamiento lateral, aquel que es conocido como fuera de la caja, pero no hay sistematización. En la etapa 3 las ideas nuevas son bienvenidas en el equipo y empieza a existir espacios de apertura. En la etapa 4 se promueve una actitud colectiva de ir más allá. Se asume la innovación como un esfuerzo compartido. Entonces, si relacionamos todo esto con el Kaizen, la mejora continua requiere de una colaboración constante, no de esfuerzos individuales aislados. Y aquí es muy importante el factor de la motivación y la mentalidad. En una primera etapa se tiene la innovación, se relega a un departamento específico, ese que tiene el título innovación. En la etapa 2 las personas se involucran solo si hay recompensas. En la etapa 3 la innovación empieza a vivirse como una motivación intrínseca. Pero en la etapa 4 el compromiso es emocional, donde hay palabras de realización, de pasión. Entonces, la transición de una motivación extrínseca a una intrínseca es un indicador de madurez. Y si hablamos de la innovación como una clave para la comunicación, vaya, en la primera etapa se comunica si hay un individuo que impulsa la innovación. En la 3, por ejemplo, saltando un poco, se vuelve parte de un relato, de una historia, de toda la organización. Pero en la parte 4, en la etapa, la innovación es el lenguaje y el mensaje constante, que es transversal en toda la organización. Llegamos a los mecanismos de recompensa. En el primero, el tradicional, se recompensa mantener el status quo, premiar la obediencia, no a la creatividad. En la 2 tenemos premios por ideas bajo esquemas preestablecidos. Si nos vamos a la etapa 3 hay un reconocimiento ligado al impacto directo de las ideas en el negocio. En la etapa 4 se recompensa por generar ventaja competitiva. Entonces, aquí hay algo importante que me gustaría mencionar. Una cultura que no reconoce la innovación
termina apagándola silenciosamente en los colaboradores. Entonces, estas variables complementan lo estratégico con lo emocional, lo motivacional y lo comunicacional. La madurez de una cultura de innovación es tan fuerte como su componente más débil. Este modelo del fomento de la innovación, voy a ligarlo con el enfoque del Kaizen. A ver, lejos de concebir la innovación como un fenómeno aislado, el Kaizen entiende que la transformación ocurre cuando la organización se involucra en una cultura de mejora continua, paso a paso, con compromiso colectivo. En la primera dimensión, la orientación a la innovación se alinea directamente con la filosofía del Kaizen, en tanto de que hay una visión clara, compartida y cotidiana de la mejora. Una organización que aspira a sostenerse en el tiempo debe tener la innovación como un norte estratégico, no solo como un discurso, sino como parte de su razón de ser. Kaizen en ese sentido no se limita a la gran disrupción, sino que promueve una transformación constante. Si hablamos de la creatividad como una segunda dimensión, encuentra su correlato en la capacidad de Kaizen de identificar problemas cotidianos, pero también de darle nuevas soluciones. Y aquí hay que subrayar que la mejora nace del ingenio colectivo, pero también del pensamiento lateral aplicado a las tareas repetitivas. Herramientas como los círculos de la calidad, los diagramas de causa y efecto, inclusive también las sesiones de lluvia de ideas, promueven un entorno en donde la creatividad no es caótica, sino que está orientada a resolver con inteligencia los desafíos reales. Si nos vamos al conocimiento, Kaizen se basa en la idea de ir al lugar donde suceden las cosas. El conocimiento útil no siempre está en los informes, sino en la experiencia viva de las personas. Por ello, el fomentar el aprendizaje continuo, la capacitación sistemática también, y sobre todo la gestión del conocimiento, se vuelve fundamental para sostener cualquier proceso de innovación. Entonces, la mejora solo va a ser posible cuando se comprende que en el fondo es necesario transformar. Si hablamos de la confianza, quizás es uno de los enfoques centrales más importantes dentro del Kaizen. Y esta porque solo sucede en momentos donde hay una relación cercana entre el líder y el colaborador. La jerarquía rígida de los estilos autoritarios y el miedo al error, la transparencia, por ejemplo, el respeto mutuo, la colaboración, surgen en entornos que son psicológicamente seguros, pero donde las personas se atrevan a proponer, a equivocarse, pero también a aprender. El cambio, lejos de ser una amenaza, es un principio estructural del Kaizen. Aquí no estamos hablando de cambios dramáticos, no, sino de una dinámica interna en donde cada miembro de la organización todos los días llega a identificar algo que puede hacerse mejor, no hay más. Y esta es una lógica de cambio permanente, pero también progresivo y sobre todo participativo, permitiendo que la innovación no se perciba como una ruptura, sino como una evolución natural del trabajo bien hecho. Y luego la dimensión del riesgo. Se comprende de forma particular desde la mirada del Kaizen. Acá no es negar el riesgo en la mejora continua, no, pero quizá lo podemos reformular en el sentido de no asumir riesgos irracionales, sino de cultivar una tolerancia consciente al error, pero también al aprendizaje. En una cultura de Kaizen, el error no se castiga, se analiza, se documenta, se traslada, pero también se convierte en una fuente de innovación.
Por ejemplo, también la aceptación al fracaso como parte del camino es uno de los elementos más importantes para consolidar una cultura verdaderamente innovadora. Entonces, las dimensiones del fomento a la innovación, la orientación, la creatividad, el conocimiento, la confianza, el cambio, riesgo, tienen una base sólida en la filosofía del Kaizen, demostrando que la innovación no es solo un objetivo estratégico, sino una consecuencia natural de una cultura organizacional bien construida, donde cada persona, cada proceso y cada decisión están al servicio de mejorar un poco más día con día. El problema, siendo este el punto de partida en el Kaizen. En el corazón de la filosofía del Kaizen, todo proceso de mejora comienza con la identificación de un problema. Y este reconocimiento no es un signo de una debilidad organizacional, sino de un acto de madurez y responsabilidad colectiva. A ver, más allá que una organización aprende a detectar y nombrar sus problemas, mayores van a ser sus posibilidades de evolucionar. Kaizen nos invita a asumir que los problemas no son anomalías, sino oportunidades sistemáticas para mejorar. Una organización que no reconoce sus propios obstáculos está condenada a la inercia, al estancamiento o tarde o temprano a la pérdida de competitividad. Entonces, el problema quisiera, opa, cualquier hecho que cause molestias, demoras, errores o satisfacción. Entonces, el primer paso crítico es reconocerlo. Y esto implica salirse del hábito cultural de normalizar lo que viene siendo disfuncional y adoptar una postura consciente, casi reflexiva. ¿Quién no está funcionando? ¿Quién se está viendo afectado? ¿Y cómo se manifiesta eh, el impacto? Hay un tema del círculo vicioso de la culpa. Cuando las personas trasladan de un departamento a otro lo que sucede, sin asumir la responsabilidad compartida de solucionarlo, se rompe el principio de flujo continuo que Kaizen defiende. La clave está en que cada persona se comprometa a no trasladar problemas no resueltos al siguiente eslabón del proceso. Esto como un acto de integridad y respeto al sistema en todo su conjunto. La generalidad cualitativa, por ejemplo, consiste en describir el problema desde la percepción y la experiencia. La cuantificación cualitativa consiste en describir el problema desde la percepción, pero también traducirlo en indicadores, tiempos, errores, retrabajos. Los problemas deben tener un número, métrica o un dato. Solo lo que es posible medir se puede mejorar. Entonces, sí, la organización evitará caer en juicios vagos y pasar a acciones concretas. Entonces, este enfoque busca un efecto casi que inmediato. En vez de buscar culpables, la organización debe buscar la causa raíz y trabajar de manera colectiva para prevenir la repetición de estos errores. Cada mejora es el resultado de haber mirado el problema de frente, pero también desde de la responsabilidad y el compromiso. Y una de las contribuciones más relevantes del libro que estamos usando en la presente asignatura es el reconocimiento de que la relación con los proveedores no es solo un asunto técnico o teórico, o menos logístico, sino que este constituye una de las manifestaciones, óigame bien, más visibles de una cultura organizacional. Dentro de una organización que logra adoptar el Kaizen, el vínculo con los proveedores se gestiona desde una lógica de mejora continua, pero esa mejora continua mutua, cooperación estratégica
y un aprendizaje compartido. En el contexto japonés, mejorar las relaciones con los proveedores ha llegado a convertirse en una prioridad estratégica. Y este proceso no ocurre de forma espontánea. Parte desde la alta dirección y se despliega desde políticas claras, se sostiene gracias a una convicción cultural del personal de compras, que no solo compra insumos, sino que cultiva relaciones de valor. Estos cambios de mentalidad, por ejemplo, solo son posibles en contextos donde hay una cultura organizacional coherente, que entiende que mejorar procesos externos también requiere mejoras prácticas internas. La cultura organizacional importa y debe importar, porque orienta los comportamientos, define lo que es prioritario, pero también traduce los valores en acciones concretas. En este marco, el enfoque de Kaizen propone acciones específicas que refuerzan la relación del proveedor. Por ejemplo, establecer mejoras en los criterios de inventarios para evitar excesos o faltantes, desarrollar fuentes de abastecimiento alternativas, esto para reducir una vulnerabilidad operativa, mejorar la precisión en los pedidos y la calidad de la información, optimizar los canales logísticos y la distribución física, y sobre todo cultivar una capacidad real para entender las necesidades internas del proveedor, no solo lo que son los precios o los tiempos de entrega. El personal, es decir, todos los colaboradores deben entender que la relación con el proveedor es parte integral de un proceso de mejora continua. Y el proveedor ya no es un actor externo, es un socio estratégico que también forma parte del flujo de Kaizen. Por eso, en una organización guiada por Kaizen, la cultura no es un accesorio, es el sistema operativo invisible que hace que la mejora suceda todos los días, también fuera de las paredes de la empresa. Si hablamos de una cultura cooperativa como la base del Kaizen, recuerde, la mejora continua no se impone, debe ser aceptada y también debe vivirse por quienes la protagonizan. Por ello, todos los programas de Kaizen han compartido un prerequisito esencial: obtener la aceptación activa de los trabajadores y vencer la resistencia al cambio. Repito e insistimos, esto no es un decreto y no debe serlo. Hay que crear una atmósfera de cooperación, pero sobre todo también una cultura de confianza para que el Kaizen logre florecer. ¿Y esto qué implica? Yo creo que hay cinco grandes esfuerzos. Esfuerzos orientados a la mejora de las relaciones industriales. Esto implica diálogos permanentes entre trabajadores y colaboradores y sobre todo la alta administración para prevenir conflictos y esa construcción de confianza mutua. Kaizen requiere relaciones laborales saludables para que las ideas fluyan desde todos los niveles. Entrenamiento y educación a los colaboradores. Kaizen no se basa en criterios externos, sino en ese conocimiento acumulado de las personas que operan los procesos. Capacitar al personal en herramientas de mejora es darles el poder para transformar su propio trabajo. El desarrollo de líderes informales. Más allá de una jerarquía formal, se promueve que surjan referentes naturales, personas que por su actitud y compromiso inspiren a otros a participar del proceso de mejora. Entrenamiento a los jefes en habilidades de comunicación, fundamental. La figura de un jefe autoritario es incompatible con el Kaizen. Los líderes deben saber escuchar, retroalimentar, pero también facilitar el aprendizaje continuo. La calidad del liderazgo directo es clave para activar el compromiso y un balance entre la vida y el trabajo.
Una cultura de Kaizen no puede sostenerse si agota o deshumaniza a las personas. Y el promover el bienestar integral es parte de una cultura que valora a sus miembros como seres completos, no como piezas productivas. Entonces el Kaizen es mucho más que eficiencia operativa. Es una filosofía que pone a las personas en el centro, confiando en la capacidad que tengan para observar, proponer, aprender y mejorar. Y para que eso ocurra es indispensable una cultura organizacional cooperativa, construida con paciencia, escucha activa, pero también liderazgo humano. Si hablamos sobre las metas anuales o problemas y política en el enfoque del Kaizen, las metas organizacionales no deben concebirse como fines aislados, sino más bien como parte de un proceso estructurado y continuo que integra la mejora operativa con la visión estratégica. En las organizaciones, las metas anuales de utilidad bajo una filosofía de Kaizen no se fijan en la función del corto plazo, sino que están ancladas hacia el mediano y el largo plazo, partiendo de una base de aprendizaje constante. Entonces, antes de definir las metas, es indispensable analizar la lista de problemas no resueltos en el periodo anterior. Y el éxito, aquí debo hacer un paréntesis, no se mide y no se logra si yo llego a una cifra. Se evalúa también a partir de la cantidad de obstáculos que fueron abordados, qué aprendizajes se generaron y qué procesos aún requieren una atención. Esta práctica asegura que las metas no se conviertan en simples declaraciones formales, sino en acciones coherentes con las realidades operativas de cada unidad comercial. Las metas que han sido declaradas muchas veces pueden parecer abstractas o genéricas por parte de la administración superior, deben desplegarse gradualmente hacia los niveles más operativos, donde adquieren coherencia. Y este despliegue descendente transforma los lineamientos estratégicos en acciones específicas que cada gerente debe traducir. Si esto no llega a ocurrir, las metas se quedan en los escritorios del gerente. El proceso se estanca, pierde efectividad. Y el Kaizen nos recuerda que la mejora ocurre en el lugar real de los procesos, no en los documentos de planificación. Y aquí veremos el entendimiento claro del rol de cada gerente. Todos deben comprender el papel. No es solo cumplir una meta, sino también impulsar la mejora continua, es decir, el Kaizen en sus procesos claves. Si hablamos de la claridad en los puntos de control, bueno, tanto en la dirección como en los distintos gerentes, hay que saber cómo y dónde medir el avance. Sin puntos de control no hay una mejora verificable. Y llegamos a un sistema rutinario de mantenimiento de la gestión. Esto significa que el seguimiento de las metas, la solución de los problemas y la actualización de los objetivos deben estar debidamente institucionalizados como parte del funcionamiento diario de la organización. En resumen, las metas en una organización de Kaizen no se reducen a cifras financieras. Deben ser herramientas vivas que guían un aprendizaje, que logre alinear esfuerzos entre todos los niveles jerárquicos y que permitan que cada persona construya la mejora constante. ¿Y qué es lo más importante? No pueden ser útiles si no se vinculan a soluciones concretas de problemas que están pasando en la organización. Una meta sin conexión con los problemas cotidianos se vuelve una ilusión. En cambio, una meta desplegada con conciencia y participación es la semilla de una cultura de excelencia per se. Ahora bien, uno de los elementos distintivos del enfoque del Kaizen es la combinación de la cultura
con un conjunto de herramientas, como lo habíamos visto. Y aquí las vamos a volver a retomar. La tabla de herramientas que usted ve es una muestra concreta de cómo se operacionaliza la mejora continua. Y cada una de estas herramientas cumple una función específica en el proceso de análisis, de estandarización, control o mejora de procesos y productos, con una orientación a reducir variabilidad, eliminar desperdicios, mejorar la calidad y asegurar la eficiencia. Por ejemplo, la tabla básica de calidad identifica requisitos técnicos, pero también de mercado, para asegurar que el producto cumpla con las expectativas del cliente. Las tablas de ingeniería de producción y las tablas individuales de la calidad ayudan a traducir esas expectativas en requerimientos técnicos concretos que se puedan diseñar, fabricar y controlar. La tabla de planificación del proceso y la hoja de estandarización del trabajo son fundamentales para garantizar que el proceso no solo sea eficiente, sino reproducible y confiable en el tiempo. Hay otras herramientas, como la tabla de la encuesta de la calidad y la tabla de análisis de características, permiten capturar datos claves desde la experiencia operativa para tomar decisiones informadas. Estas herramientas son el soporte técnico de la práctica del Kaizen y facilitan la colaboración entre el Departamento de Ingeniería, Calidad, Producción y Gestión, pero fortalecen la idea de que la mejora continua no depende de la intuición, ni tampoco de un heroísmo individual, como muchas veces se ha creído, sino del uso disciplinado de información, del análisis y también del método. Entonces el Kaizen no es improvisación, es una filosofía de mejora sustentada en herramientas precisas, que permiten al final del día que cada mejora esté basada en evidencia, datos, pero también procesos repetibles. Uno de los cuestionamientos más frecuentes que surgen al implementar una filosofía de mejora continua como el Kaizen es el plazo del tiempo necesario para obtener esos resultados. Esta duda, muy legítima, muchas veces es producto de una expectativa de ese modelo occidental de la rapidez en cuanto a la gestión se refiere, que privilegia el retorno inmediato. Como usted lo puede leer acá, los beneficios del Kaizen por lo general suelen comenzar a observarse entre 3 y 5 años después de la implementación. Algunos expertos parten de 2 años, otras hasta una década. Y estas diferencias no son casuales. Responden a la existencia o no de una cultura organizacional que está orientada al aprendizaje, la mejora y la disciplina en la ejecución. Cuando el Kaizen se dirige a metas específicas, por ejemplo, el mostrar la calidad del producto o ampliar la participación del mercado, es poco probable que los frutos se recojan en cuestión de semanas o meses, tal y como lo había mencionado el presidente de Fuji Xerox, por ejemplo. Requiere tiempo, constancia y una visión sistemática. Por ello, no basta ver la mejoría. La verdadera meta del Kaizen es lograr una ventaja competitiva sostenible, ser objetivamente mejores que la competencia. Y esto implica un trabajo estructurado que puede tardar varios años. Entonces, promueva en la organización el hecho de evitar la tentación de renunciar a los beneficios de largo plazo. Esto por la necesidad de tener utilidades inmediatas. Ahora, la pregunta de fondo es si las organizaciones están dispuestas a apostar por el largo plazo, sobre todo con disciplina y paciencia, como lo han hecho empresas líderes, por ejemplo, en Japón, o si se continúan priorizando resultados inmediatos sin fundamento estructural. Kaizen no es una promesa de éxito inmediato, sino una apuesta por la excelencia sostenida. Bien,
Vamos a retomar el tema de las herramientas porque sí es muy importante en la práctica cómo se utilizan. Una hoja de comprobación y registro es una herramienta de recolección de datos diseñada para registrar de forma visual y ordenada eventos, resultados específicos de un proceso, productos defectuosos, tiempos de atención, entre otros. ¿Para qué sirve? Usted identifica patrones o frecuencias. Facilita también el análisis de causas, ciertamente, pero sobre todo la toma de decisiones basadas en datos reales. En este ejemplo, en el caso del restaurante Garcías, se registraron los clientes atendidos por intervalos de tiempo. ¿Esto qué permite? Visualizar picos de atención, mejorar la asignación de personal, identificar oportunidades de mejora en el servicio. Cada empresa puede llegar a adoptar las hojas de registro según sea necesario. Si hablamos de una hoja de verificación, esta es una herramienta utilizada para asegurar que se cumplan pasos o condiciones críticas dentro de un proceso operativo. Acá en este ejemplo, se emplea para controlar el cumplimiento de una ruta de reparto a domicilio de una mueblería. ¿Qué permite? Primero, confirmar si las visitas se realizaron. Registrar alguna incidencia específica. Por ejemplo, como usted puede ver, hubo una inundación que impidió una entrega. Pero también facilitar la trazabilidad de ese cumplimiento diario. Esta herramienta, por más sencilla que usted la pueda ver, es esencial en la gestión de calidad y logística, ya que transforma la supervisión en datos verificables, lo que promueve una mejora continua dentro de un enfoque de Kaizen. Diagrama de Pareto. Quizás es una herramienta muy esencial dentro del enfoque de Kaizen también, porque permite visualizar con claridad cuáles son los problemas o causas que generan el mayor impacto. Su principio de 80-20, orientado a facilitar la toma de decisiones, enfocada, priorizando aquellos elementos que al ser mejorados van a producir beneficios significativos. Y esta herramienta se elabora en función de datos recopilados en las hojas de verificación o de registro, lo que refuerza la importancia de contar con información estructurada. En el contexto de Kaizen, esto llega a posibilitar que los equipos se enfoquen en atacar las causas principales de desperdicio, por ejemplo, muda o variabilidad, como lo es el MURA, acelerando los procesos de aprendizaje organizacional. Más allá de un gráfico, y esto sí quiero ser enfático, el diagrama de Pareto representa una disciplina de pensamiento alineada con un despliegue sistemático de mejoras. Mejorar lo más relevante, hacerlo de forma progresiva y con base en hechos. El diagrama de causa-efecto, también conocido como el de Ishikawa o espina de pescado, constituye herramienta clave, ya que permite visualizar y clarificar de forma estructurada las posibles causas que están originando un efecto no deseado en un proceso. ¿Cuál es el valor? El análisis profundo, participativo, pero también ordenado visiblemente. ¿Por qué? Al promover la búsqueda de soluciones desde la raíz del problema y no solamente desde la sintomatología. Esta herramienta es coherente con el Kaizen, ya que basa en mejorar continuamente a partir de una observación rigurosa de los hechos, pero también una participación de un equipo. Al utilizarla, se fomenta una cultura organizacional basada en el pensamiento crítico, la recolección de datos, pero también la validación empírica de las causas reales frente a las aparentes, evitando especulación. Entonces, el diagrama de Chicago no solo se convierte en un instrumento para prevenir y analizar problemas, sino una manifestación, y así quiero mencionar,
concreta del pensamiento del Kaizen, aplicado a la calidad, la eficiencia, pero también la mejora constante del trabajo diario. Aquí es el diagrama de causa-efecto, como se lo puede ver en la filmina. Están las causas, tenemos las subcausas y los efectos. Y el gráfico de desarrollo. Este permite visualizar el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo, que aporta una visión clara, pero sencilla, sobre la evolución. Esto nos permite detectar desviaciones, anticipar tendencias, tomar decisiones oportunas basadas en datos. Al permitir el seguimiento continuo de variables críticas como calidad, productividad o condiciones ambientales, es un recurso valioso para impulsar mejoras sostenidas en el tiempo, pero también en los procesos. En última instancia, el gráfico de desarrollo no solo muestra lo que sucede, sino que orienta sobre cuándo y dónde actuar para asegurar esa estabilidad y necesaria eficiencia operativa. Ya para concluir, dentro de las organizaciones es importante que hayan personas sin miedo a la diferencia, es decir, aquellos que cuestionen todo lo que se está dando por hecho y con esa confianza interna de que de todo va a fluir. Si no se hace, que usted en algún punto va a dejar de aportar valor. Bien, y con esto doy por finalizada la cuarta tutoría y última de esta asignatura Gestión de la Productividad, reiterando que estoy para acompañarle en su proceso de aprendizaje. Por favor, no duden en escribir por medio de la plataforma, plantear las inquietudes las veces que sean necesarias y con gusto estaré para atenderle. Deseo que pase una feliz noche y seguimos adelante en la asignatura. Hasta pronto.